Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariel Chapero. Les doy la bienvenida a este encuentro tan lindo que tenemos pensado para hoy, que es para presentar el libro Padres a la escucha en psicoanálisis, bebés, niños y adolescentes, de la doctora Norma Bruna. Pero a la vez les cuento que también tenemos el honor de participar de un momento inaugural para la editorial y la librería Laborde. No solamente tenemos la ocasión de presentar el libro de Norma, sino que también estamos de estreno, porque hoy se inicia la transmisión del canal de YouTube de Editorial y Librería Laborde. La verdad es que, bueno, en este último tiempo, todos y todas venimos transitando momentos más o menos difíciles, pero en ningún caso son fáciles, ¿sí? Y es difícil poder encontrar saldos positivos que surjan de esta pandemia. Pero bueno, creo que uno de los saldos que podemos pensar que son positivos tiene que ver justamente con la posibilidad que se va generando de poder generar encuentros como este, ¿no? Que son encuentros virtuales, que acortan distancias, encuentros virtuales que generan cercanías en momentos como estos, ¿no? Donde la distancia de los cuerpos es tan necesaria. Con la implicancia que además tiene, digamos, desde lo cultural, que se pueda generar este espacio de difusión de la lectura, ¿sí? En el marco del canal de Laborde Editorial y Librería. La librería Laborde tiene más de 40 años en el oficio de librero, ¿sí? Es una de las librerías que mayor trayectoria tiene en Rosario, con más de 400 títulos editados, ¿sí? Poli Laborde, Poli, ha acompañado desde siempre y acompaña, y esto quiero destacar, el acompañamiento de Poli en la producción de muchos colegas, ¿sí? Grupo dentro del cual me incluyo, y creo que todos estamos muy agradecidos por este acompañamiento de Poli. Entiendo que habilitar este espacio y hacer posible este nuevo espacio desde Editorial y Librería Laborde forma parte de ese acompañamiento. Así que bueno, muchísimas gracias a Poli, que lo mira por YouTube, gracias por hacer esto posible, te mandamos un abrazo. Entonces, bueno, en el marco de esta gran inauguración, nos encontramos para dialogar acerca de este libro que en lo personal he disfrutado mucho, ¿no? He disfrutado mucho del libro y la verdad que también de la preparación de este encuentro porque nos hemos divertido mucho. Lo hemos pasado muy bien, así que estoy muy contenta de poder estar hoy acá, de poder participar estoy muy agradecida y es un honor para mí, estoy muy agradecida con Norma por haberme invitado a participar y bueno, y fundamentalmente estoy muy agradecida con Norma Bruna por haber escrito este libro. Creo que nos va a acompañar para pensar muchas cosas, porque Norma ha hecho con este libro una contribución que es muy valiosa. A mí al menos, por lo menos, en este momento, ¿no? En el que los modos de trabajo que nos estamos teniendo que dar a partir de toda esta situación de pandemia tan compleja que estamos transitando y que incluyen a padres como mediación fundamental en el encuentro con niños y niñas, ¿sí? Este libro vea la luz en este momento en que la participación de padres y madres es tan necesaria, incluso indispensable, ¿no? Donde gran parte del acompañamiento que estamos realizando tiene que ver con trabajar acerca de aquello que reconecta a padres y a madres en el encuentro con sus hijos. Creo que en este contexto, este libro se jerarquiza aún más, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a compartir comentarios, lecturas, con Silvia Lapugnani, con Jaime Fernández Miranda,
pero primero lo primero, y lo primero es presentar la autora. Norma Brunner es psicoanalista, es especialista en problemas del desarrollo infantil, doctora en psicología, magíster en psicoanálisis y licenciada en psicología por la UBA. Tiene a su cargo cátedras de psicología de la discapacidad, cátedra 2, clínica en la discapacidad y problemas en el desarrollo infantil, y de la práctica profesional, el juego en los límites, de la Facultad de Psicología de la UBA. Es invitada en universidades e instituciones de Argentina, entre ellos la Facultad de Psicología de la UNR. Es directora de Proditir, de 0 a 5 años, que es un programa de detección e intervención temprana de riesgo de autismo, psicosis u otros problemas en el desarrollo infantil, de la UBA, supervisora clínica. Ha publicado Duelos en Juegos, que está traducido también al portugués, El trabajo del juego, y El juego en los límites, y El juego en los límites 2, y ahora Padres a la escucha en psicoanálisis, bebés, niños y adolescentes. Bueno, Norma, bienvenida, hola. Hola, buenas noches, qué gusto, qué momento tan emocionante también, ¿no? No me acostumbro todavía a que los encuentros sean de este modo, pero me producen desde la emoción una intensidad que creo que es bastante similar a si estuviéramos en una mesa allí en Rosario. Bueno, este encuentro tiene características además muy especiales porque, como bien dijo Mariel Chapero en la introducción, gracias Mariel, estamos inaugurando principalmente un nuevo espacio y canal para los autores, para los libros, para la cultura y para la palabra, para hacer de la palabra y de la escucha el dispositivo de acercamiento. Y bueno, entonces en ese sentido para mí es un honor estar aquí con los compañeros y las compañeras y los colegas queridos de Rosario, con quienes cercanamente venimos trabajando desde hace un tiempo y armando lazos, y estoy muy agradecida por esto. Para mí es una alegría hacer este encuentro desde Rosario y desde Buenos Aires, pero fundamentalmente desde Rosario, y de ahí a quienes están aquí hoy. Bueno, gracias Poli Laborde por darme este lugar. Me encanta esta idea de abrir, iniciar espacios y caminos y hacerlo tan bien acompañada. Me encanta que haya sido este libro el que inicie una serie y bueno, deseo lo mejor para los próximos encuentros. Y como dijo Mariel, se trata de que hoy presentemos ideas, comentemos, intercambiemos. Quiero agradecer al Lugar Editorial. La verdad es que el acompañamiento, la recepción, la acogida que he tenido desde que se presentó el proyecto es muy ameno, muy cercano y muy serio, y quiero agradecerlo. Hasta recién me estaban mandando mensajitos, así que bueno, muchas gracias al Lugar Editorial por el apoyo al libro. Muchas gracias a quien hizo el prólogo, a Joseph Nobel Freud, un generoso prólogo sin duda a este libro. Y muchas gracias a ustedes, a todos los que están aquí hoy escuchando. Gracias Silvia, no sé qué vas a decir. Gracias Jaime, no sé qué vas a decir. Eso es parte del suspenso, pero bueno, muchas gracias por haber aceptado también el convite y bueno, la aventura de compartir este rato de esta manera y abrir el juego
a un libro que creo va a dar, ojalá que hablar, ojalá a nuevos escritos, seguramente de lo que el libro no dice, porque el libro no se propone decirlo todo acerca del lugar de los padres en la clínica psicoanalítica con niños, lo expreso de esa manera. Mi intento básicamente tuvo que ver con transmitir una experiencia y proponer una serie de ideas en relación a, bueno, de qué manera alojar a los padres que fundamentalmente son parte de nuestro trabajo en los tiempos de la infancia y de la adolescencia. No es sin ellos. Y creo, como el libro lo va mostrando, que hay una historia, y hay una historia no contada, silenciada también, en relación a el psicoanálisis con niños, que creo produjo efectos en los psicoanalistas, efectos sintomáticos. Hay razones de época por las cuales también considero que de una u otra manera los padres fueron muchos quedándose afuera y con una serie de prejuicios o de preconceptos que quizás también, quizás los psicoanalistas nos hemos ganado, algunos, ¿no? Pero hay yo diría, un gran colectivo, digamos, de psicoanalistas que desde hace muchos años venimos pensando en cómo alojar la palabra de los padres, cómo escuchar. Bueno, tenemos problemas técnicos. Se ve que Norma tuvo alguna dificultad con la conexión de internet. Vamos a dar un momentito a ver si se puede reconectar, así la escuchamos. Son las cosas que nos pasan en este momento, ¿no? Por ahí estamos dando clase y nos fuimos, se nos corta internet, se entrecorta lo que decimos, tenemos mala señal, bueno, nada que no nos esté sucediendo en estos tiempos. Ahí volví. Bueno, tengo la señal un poco intermitente, así que le doy la palabra, no sé si ahora volví. Sí, se me cortó la transmisión un ratito, pero ya estamos. Bueno, digo que voy a ir dándome cuenta efectivamente qué es lo que transmite el libro a partir de sus lectores, fundamentalmente. Digo que después de que se abran las lecturas, abrimos la conversación. Así que, bienvenido el juego. Escucho. Bueno, como dijo Norma recién, la idea es que circule la palabra y por eso vamos a tomar los comentarios que quieran hacer o las preguntas que quieran hacer quienes están siguiendo en vivo la transmisión. Voy a presentar a mis compañeros de hoy, pero bueno, no quiero dejar de hacer un comentario, un señalamiento que me parece importante, porque en la era del neoliberalismo actual, ¿no? Donde la lógica del mercado
nos empuja a desimplicarnos de procesos que son propios de la subjetividad y de lo humano, como es el malestar o la angustia, donde nos encontramos con que los laboratorios ya tienen toda la carta de respuestas, bueno, el perrito, donde nos encontramos con que los laboratorios ya tienen todas las respuestas, incluso antes de que se nomenclen los diagnósticos, los trastornos que esas respuestas van a tratar, ¿no? Norma Brunner, en este contexto, invita a los padres de bebés, niños y adolescentes a recorrer un camino que es incierto, un camino que es incómodo, que no tiene garantías ni promesas, más que la de promover que ese recorrido al que los invita se funde y se sostenga en el deseo de encontrarse o reencontrarse con su hijo o hija. ¿Por qué hace esto, Norma? ¿Por qué aventurarse a esta apuesta? Norma lo hace porque ella identifica algo que tiene que ver con lo que recién nos acaba de comentar, ¿no? Y que es alentador. Ella toma nota de que los padres suelen aparecer con cierta queja, con cierta denuncia que tiene que ver con el haber sido dejados afuera del tratamiento de sus hijos, de no haber sido participados, y quieren implicarse. En este sentido, yo encuentro que la propuesta que hace Norma Brunner con este escrito es muy valiente. Ella se anima a explicitar lo que ha sido silenciado. Se anima a problematizar discursos, incluso discursos que vienen desde el psicoanálisis. Se anima a problematizar la clínica también. Ella misma declara desde la introducción su posición ética. Ella dice, no voy a ser cómplice. Y ella lo declara en la introducción y lo sostiene a lo largo de todo el recorrido, porque ella no quiere ser cómplice, es que publica este libro, porque no va a silenciar sus palabras. Así lo dice, ¿no? Y esto no es que son palabras que le quedaron lindas porque las escribió y bueno, porque quedaba bien, digamos, sino que justamente entiendo que tiene que ver con la ética de su práctica, porque no sorprende esto que dice viniendo de ella. He sido testigo de situaciones donde Norma Brunner dice lo que hay que decir a quien hay que decírselo, sin ningún prurito, aunque probablemente le tiemblen un poquito las piernas, ¿sí? Y aunque esté jugando de visitante en ciertos espacios de interlocución, pero ella dice lo que hay que decir cuando lo que está en juego es la dignidad de las infancias. Bueno, de hecho este comentario voy a presentar ahora a Silvia Lapugnani, que nos va a compartir su lectura. Silvia es doctora en psicología, es psicoanalista, docente de la cátedra de docente de la carrera de especialización en psicología clínica institucional y comunitaria de la Facultad de Psicología de la UNR, titular de psicología sociocomunitaria en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Silvia, bienvenida, te cedo la palabra. Bueno, muy contenta de compartir este espacio, muy agradecida además por la oportunidad de estar con ustedes, pero además por este regalo enorme, este don que es este precioso libro. Precioso por un montón de cosas, pero sobre todo porque hace de alguna manera honor a algo que aparece en varios lugares del libro, que es que esta posición en donde el analista da lo que no le pertenece. Y la puesta en acto de una transmisión donde lo que yo pensaba era algo así como que la historización de una práctica es la celebración de la memoria laborativa, ¿no?
una memoria que no se queda dormida en los laureles, una memoria que nos invita a no mirar para otro lado. Y donde esto, que es una posición de la autora, está todo el tiempo puesto en palabras, pero también transmitido en acto, en la dimensión también de la conceptualización. Porque como decía Mariel, este libro ubica algunas cuestiones que tienen que ver con el silenciamiento de los orígenes del psicoanálisis con niños, por ejemplo, y su entrecruce epocal, y lo que aparece como un retorno sintomático según la lectura de Norma, que es esta cuestión de que parece ser que los padres comieron uvas verdes y que entonces los que les siguen tienen que sufrir la dentera, la acritud de eso que no fue, de eso que fue silenciado. Los padres reales comiendo uvas verdes. Me encantó esta resignificación de esa frase que es un pasaje bíblico que toma François Dolto, que toma Catherine Mettelin, y que Norma vuelve a evocar, articulándolo para mi gusto de una manera ágil, divertida como es ella, porque no es un libro que se lee fácil, a pesar de que dice cosas muy complejas, que aborda situaciones muy complejas. Se lee fácil, tiene entrecruces muy creativos y recorridos que están dichos a lo mejor, pero no del todo enlazados en otras, por lo menos en los recorridos que yo tengo de otras lecturas. Como por ejemplo la historia de la infancia y los aportes de la historia del psicoanálisis, lo que está silenciado en la historia de la infancia y se interpela y entrecruza con la práctica del psicoanálisis y los orígenes del psicoanálisis. Y en eso la articulación del lugar de los padres en todas estas dimensiones. Los padres reales del psicoanálisis, los padres de la historia, los padres reales del niño, los padres en análisis, los padres en escucha, el analista como padre o como madre, el analista en ese lugar, el analista como de alguna manera ofreciendo una transferencia que permite reabrir el juego entre padres e hijos. Y esta cosa que a mí me parece que pesa un montón y que está este concepto de aversión que en algún momento en otros libros Norma lo conceptualiza también como la entrada al autismo, una de las entradas al autismo, y que tiene que ver con esta cuestión epocal, ¿no? También de liquidación de las versiones, liquidación de lo histórico, de la dimensión diacrónica de la estructura, también en las versiones del psicoanálisis que mataron en función de proponer lo estructural, mataron la diacronía, la cuestión de la temporalidad, del desarrollo infantil. Así que me parece que, no sé, en la pregunta por el lugar de los padres en este libro introduce muchos nudos y también, para mi gusto, relanza muchas preguntas. Es difícil presentar un libro porque uno no sabe si hablar de lo que dice el libro, si hablar de lo que le produce a uno. Entre otras cosas, me produce una profunda envidia, sana envidia, si es que la envidia puede ser sana, porque me hubiera encantado escribir un libro como este.
Pero además me siento parte interlocutora, me siento en muchos de los pasajes, sentí que estaba allí, que algo de lo que podía expresar más, digamos, clínica muy importante, que decía con palabras mucho mejores cuestiones que creo que venimos pensando muchos, que venimos con estas prácticas, que venimos con prácticas en una dimensión que nos interpela y que interpela esa especie de privatización edípica que se hizo del trabajo con niños, desde otras dimensiones, de la dimensión comunitaria, de la dimensión institucional, de la dimensión social. Me parece que también es un aporte riquísimo al que Norma hace una alusión bastante transversal en todo el libro, sin aludir directamente a esa cuestión, pero donde lo que está muy claramente es su lectura del lazo social, de lo político que está en juego allí, de lo que viene para quedarse en términos de tecnocracia, de dataísmo, dice ella, aludiendo a... ¿Qué más? El libro logra sostener una pregunta que se encarna en los padres, pero que alude a ese otro social, a lo que resulta también un archivo vivo de la práctica psicoanalítica en situaciones muy complejas, en las que estas recaídas que bordea Norma como la aversión, el estar perdido de los padres, el no tener nada que ver, el mirar para otro lado, el silenciar los orígenes. Hay uno de los casos que presenta, por supuesto todos son muy interesantes, pero además es muy interesante la presentación que hace ella, porque su recorte tiene que ver con el lugar que ella le da a una cuestión que me parece que es una oferta de una herramienta valiosísima, que es proponer la regla fundamental del psicoanálisis desde el principio, dirigida a los padres, como el que puedan asociar libremente, puedan decir todo lo que se les ocurra, y además ella dice, los invita a que si se les ocurre alguna otra cosa lo escriban y lo traigan escrito. Y donde ella lo que claramente nos aporta y nos ofrece y nos dona es el camino que ella va recorriendo para llegar a esta propuesta de que el análisis con niños tiene que tener esta oferta dirigida a los padres de la regla fundamental del psicoanálisis, que es que digan todo lo que se les ocurra. Y a mí eso también me generaba una agradable sorpresa en términos de que ese movimiento que Norma hace, enunciando la regla fundamental, la descoloca del lugar de imputación dirigido a los padres, que muchas veces queda fijado cuando lo que se escucha, el discurso de los padres, queda tomando al niño, capturando al niño y clausurando la posibilidad de despliegue, ¿no? Me parece que ella, cuando enuncia la regla, lo que hace es descolocarse de un lugar de saber que los deja a los padres no pudiendo hacer nada con eso, pero también de un lugar descoloca a los propios padres de tener que de rendir cuenta por lo que le pasa a su hijo. Más bien los pone a trabajar en la asociación libre. Me parece que lo dice magistralmente, y además cada uno de los casos que va recorriendo opera en ese
en ese circuito y pone en juego eso de una manera muy interesante. También es muy interesante que ella no aluda a que en estos recorridos de registro del otro, de la alteridad, de la referencia al otro social, ella no hace alusión a casos que tienen un brillo maravilloso, sino a las idas y vueltas, ¿no? A cuestiones que no pueden retomarse, que quedan allí, que quedan también como una pregunta. Y a mí, personalmente, uno de esos casos me llama mucho más, y tiene a lo mejor que ver mucho más con los recorridos de mi práctica, y es el de Juan, donde Norma alude a la ley como la puerta y el borde, y dice, las primeras entrevistas con los padres pueden llegar a ser la puerta y el borde de la ley. Me pareció también una puerta y un borde muy interesante para que nosotros lo coloquemos en ese lugar, en la práctica analítica, para que un aporte también muy, muy lindo, donde además la decisión de Norma es una decisión ética, no ser cómplice del silenciamiento de los orígenes de Juan. Esa resonancia que el juego tiene para Norma habilita a que ella pueda hacerle lugar a lo que Juan sabe frente a lo que los padres quieren silenciar, pero además ella no se hace cómplice de la intención y la amenaza del silenciamiento de los padres. Me parece muy, muy lindo. Así que yo agradezco profundamente este regalo. Para mí es un regalo que además pienso seguir deshilachando mucho hasta que esos interjuegos, esos juegos, los aproveche. Cada vez que lo agarro le tomo otro párrafo y me parece que tengo que seguir releyéndolo. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Silvia, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que nos encontramos en ellas, ¿no? En esta cuestión de quedar atrapados por la fluidez del escrito, que tiene tanta clínica justamente que te lleva, ¿no? Y cómo a partir de la enunciación de la regla fundamental se empieza a generar un suspenso, ¿no? Que te lleva a otra... que te lleva a esta cuestión de querer leer, la próxima entrevista. La verdad es que muy, 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 muy agradable la experiencia de la lectura, porque a veces nos encontramos con, libros que no tienen esta fluidez, no nos allanan el camino, hermosa. La verdad. Nos mandan saludos a Norma desde Chaco, San Isidro, Buenos Aires. Vamos a presentar a Jaime Fernández Miranda. Jaime es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en psicoanálisis por la Universidad Paris 7, director de la maestría en clínica psicoanalítica con niños, docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología de la UNR. Bueno, Jaime, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, gracias Norma por la invitación. Gracias por el libro, es un muy buen libro para mi gusto, me lo he disfrutado mucho y he podido dialogar mucho con él. Es cierto lo que decía Silvia recién, que es difícil presentar un libro, yo he presentado un montón, pero siempre estoy en el mismo dilema que estaba Silvia. Es cierto, spoilear demasiado el libro no tiene mucho sentido, decir lo que el autor ya dijo, más vale, es mucho mejor que lo lean al autor directamente de primera mano, y ponerse a hacer una exégesis, es decir, ver qué quiso decir el autor, tampoco, sobre todo porque el psicoanálisis está repleto de exégetas, y le sobran exégetas. Creo que lo mejor que uno puede hacer es una lectura, es decir, yo cuando leo un libro que me interesa escribo mucho al margen, ¿sí? Dialogo con el libro. Creo que un poco despegar ese diálogo es lo mejor que uno puede hacer para presentar un libro.
lo más interesante, lo central, digamos, como intervención del libro, como intervención casi ya política del libro, es que este libro interpela al psicoanálisis, ¿sí? Este libro no produce un acuerdo fácil entre analistas contra un enemigo externo, ¿sí? El modelo médico hegemónico, la industria farmacológica, etcétera, etcétera. Este libro nos interpela a nosotros, a los analistas. E interpela el psicoanálisis hegemónico, sobre todo donde más le duele, es en su autocomplacencia, ¿sí? Que a medida que el poder de las corporaciones médicas y farmacológicas van robando terreno, deviene una forma bastante patética de autoconmiseración. Digamos, esa épica de la excepcionalidad, ¿sí?, que inundó el psicoanálisis durante tantos años, se transforma en una suerte de épica de la marginalidad, donde somos como Asterix, ¿sí? Somos un grupo irreductible, digamos, que venimos resistiendo los embates del poder médico y el poder farmacológico. En realidad, por supuesto que el poder médico y el poder farmacológico avanza a pasos agigantados, tiene un enorme poder de fuego, ataca el psicoanálisis no porque le interese demasiado el psicoanálisis, sino porque le interesa el lugar que el psicoanálisis ocupó y ocupa en este país, ¿sí? Es decir, le interesa el mercado de pacientes. No es porque el psicoanálisis sea maravilloso y nos atacan, digamos, sí, pero para mí la denuncia constante del ataque del poder real, que tiene un enorme poder de fuego, por supuesto, sí, tiene un enorme poder económico y político, me parece que oculta el modo en que los analistas hemos ido permitiendo, a fuerza de fomentar el dogmatismo, a fuerza de confundir transmisión con pleitesía, ¿sí?, a fuerza de propiciar la abolición del pensamiento de los más jóvenes, hemos ido permitiendo que estos sátrapas sigan avanzando. Y aparte, este libro interpela el psicoanálisis en un lugar muy particular, porque convengamos que el psicoanálisis de niños, el avance de la terapia cognitivo-comportamental, el avance del genetismo fatalista, el avance de la peor vertiente de las neurociencias, tiene un caballito de batalla muy fuerte, sobre todo en términos de en la clínica del autismo, pero en general, ¿sí? Ustedes culpan a los padres. Este es el caballito de batalla. Y por supuesto, los analistas respondemos en espejo, no, ustedes se olvidan del sujeto, o bien con frases elegantes que no dicen absolutamente nada. Nosotros no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad, por ejemplo. Esto se escucha por todos lados. Y allí, donde se suele responder en espejo o con frases elegantes, Norma aprovecha la oportunidad para interpelar el psicoanálisis, a ver qué lugar le damos exactamente nosotros a los padres. Tengamos en cuenta que el tema de los padres es un tema que nace con el psicoanálisis de niños, es decir, porque estaba en boca de Ana Freud. Yo creo que Melanie Klein radicalizó su expulsión de los padres porque Ana Freud decía que había que incorporar a los padres, ¿sí? Y convengamos que en los últimos años se publica muy poco sobre el tema padres, y está en el centro, pero es un tema sumamente complejo, ¿sí? A mí en lo particular fue el tema que más me inquietó siempre. Yo me llevaba cuando era muy joven mucho mejor con los niños que con sus padres, creo que nos pasa bastante a todos. Se publica muy poco sobre esto. Sí, se debate mucho, pero se publica muy poco. No me viene, salvo, qué sé yo, me viene en mente ahora el gran libro de Pablo Peuner sobre el dispositivo de presencia de padres y parientes, y algún otro que se me escapa, y algún otro que por supuesto no he leído o no conozco, pero hay muy poco que se publica. Me parece que la mejor respuesta al ustedes culpan a los padres es interpelar al psicoanálisis, que es lo que hace Norma, ¿sí? A ver, ¿qué hacemos con los padres nosotros? Preguntémoslo. Y comienza una de las primeras páginas, cita una frase de Klein que a mí siempre me gustó mucho, porque es una frase fundadora del psicoanálisis de niños, donde ella le dice a Ana Freud, ustedes dicen que, o vos decís, que no se puede analizar un niño porque nunca se incorporó un niño al consultorio y se aplicó el método psicoanalítico desprejuiciadamente. Esa palabra desprejuiciadamente la define a Melanie Klein en sus orígenes, después, bueno, se transformó en kleinismo. Y a mí me parece que hay mucho desprejuicio en este libro, ¿sí? En el doble sentido, hay un abordaje muy desprejuiciado de los autores y de los conceptos, y al mismo tiempo hay un trabajo paciente de desmontaje del conjunto de prejuicios a partir de los cuales los analistas abordamos a veces a los padres. Un abordaje desprejuiciado, ¿por qué? Miren, Norma Brunner es una autora predominantemente lacaniana, pero una autora predominantemente lacaniana que lea Klein, que lea a Anna Freud, a Anna Freud, y lea a Winnicott, los lee. No lee al comentarista que dice que Anna Freud o Klein porque demuestra por qué son un desvío del psicoanálisis o porque son un buen antecedente de Lacan, ¿sí? Los lee, los profundiza, los lee de primera mano, ¿sí? Lee a Fendrich, por supuesto, pero lee a Klein también, ¿sí? Y cuando los lee, los autores salen
al mismo tiempo reivindicados y cuestionados, ¿sí? Inclusive sale reivindicada bastante Ana Freud. Finalmente Ana Freud fue aquella que dijo que había que incorporar a los padres en la clínica con niños, ¿sí? Y a partir de ahí procede introduciendo un conjunto de ideas para mi gusto muy novedosas, muy originales, una forma diferente de pensar. Me parece que es un libro que tiene un conjunto de ideas muy interesantes, y procede planteando sus ideas, desmontando ciertos prejuicios del psicoanálisis de niños en el trabajo con padres. El primer prejuicio: los terapeutas cognitivos comportamentales nos dicen, ustedes culpan a los padres. ¿Y saben qué? En gran parte tienen razón, ¿sí? Voy a leer un párrafo que dice Norma Brunner, que a mí me gustó mucho, uno de los que tiene acá anotaciones, bueno, no se ven, anotaciones al costado. Responde en función de una madre que dice que se cansa de su hijo. ¿Por qué un niño no debería cansar? ¿Por qué una madre no podría estar tan bien en la fábrica, en la oficina, como en la cocina? Estas preguntas pueden ser planteadas solo en la medida en que el otro no asuma el rol de educador o de juez, el otro gran otro. Francamente, a ver, me mandan del grupo. Sí, sí. Ah, no, se nos fue Norma Brunner. Dice que se le cortó. No sé si la esperamos un poquitito hasta que se pueda reconectar o sigo. Díganme los organizadores y vemos. Por lo pronto leo este párrafo que me... Ahí volvió. Ah, no, abandonó la reunión. Bien, bueno, sigo avanzando. ¿Por qué un niño no debería cansar? ¿Por qué una madre no podría estar bien en la fábrica, en la oficina, como en su cocina? Estas preguntas pueden ser planteadas solo en la medida en que el otro, con mayúsculas, no asuma el rol de educador o de juez, en la medida que el otro por fin acepta que surge una verdad que no necesariamente es la suya. Me parece fascinante, porque este otro no es el otro de las terapias cognitivo-comportamentales, es el otro del psicoanalista. Ese otro es el psicoanalista. Digo, ¿cuánto escuchamos en supervisiones, en Ateneo, en discusiones de pasillo, la petulancia y la soberbia con la que muchos analistas de niños tratan a los padres, diciendo con el dedito en alto quién puede ser padre y quién no puede ser padre, quién es buena madre y quién no es buena madre? Digo, ¿hasta qué punto el psicoanálisis, como suele decir, ha transformado la teoría de la constitución subjetiva en una suerte de moral de la buena parentalidad, ¿sí? De cómo debe ser un padre o cómo debe ser una madre? Y ahí me resulta sumamente interesante, porque es cierto que deberíamos hacer una pregunta. Nosotros respetamos la singularidad del niño, pero no la es. Y a lo que apela Norma es una ética de la singularidad, es decir, a poder soportar y hacerle lugar a este modo absolutamente singular que tienen los padres de ser padre. Me parece que desmonta uno de los peores prejuicios con los que los analistas, gran parte de los analistas abordan a los padres, que es el nuevo moral, ¿sí? Moralizando, diciendo quién es bueno y quién no es buen padre. Segundo prejuicio. Muchos padres vienen a la búsqueda de un diagnóstico. ¿Qué se suele hacer? Se los expulsa. ¿Con qué? Con frases del tipo, no les interesa al niño sino el diagnóstico, quieren un hijo enfermo, etcétera, etcétera. Jamás se los escucha. Lo que Norma captura ahí atrás es que hay una demanda. Es que en realidad, en la búsqueda también del diagnóstico, perdón, hay una demanda de algún saber que, por supuesto, en nuestra cultura va a ser buscado en un saber científico técnico, pero una demanda de un saber ante la inconsistencia y la dificultad de sus padres para construir un saber sobre el hijo. Y es toda una demanda de que se les haga algún lugar. A mí me pareció sumamente interesante, era algo que no se me hubiera ocurrido, poder pensar que detrás de eso hay toda una demanda, ¿sí? Detrás de la búsqueda de diagnóstico. Y que lejos de expulsar a estos padres, yo no lo hago, por supuesto, pero habría que poder escucharlos. Dice Norma, voy a leer un párrafo un poquito más largo porque a mí me gustó mucho esto, ¿sí? Pude recortar, dice, una particular queja que traen algunos padres a la primera entrevista, con una forma enunciativa que dice algo así, como que se las trató como si nada tuvieran que ver, como que los dejaron fuera, como que no les reconocieron X o se les hizo perder X, y una variedad de expresiones similares que propongo explicar a la niña. Estos padres se quejan de haber sido víctimas de un otro y otros caprichosos de un sistema social por cuyo poder fueron obligados a que las dificultades del hijo recibieran cierto abordaje, los dejó afuera, segregados y expulsados, deviniendo errantes y errando el camino.
Cada vez más padres se presentan perdidos, buscando orientación con un mapa de información y datos sueltos, vacíos de significación, etc. Y más adelante dice algo también muy interesante. La posición del psicoanálisis en esta configuración transferencial es la de un constructor que intenta construir o reconstruir los nexos simbólicos y libidinales entre padres e hijos, lo que nada tiene que ver con la culpabilización, que como recurso denuncia la impotencia, esto está buenísimo, del terapeuta o analista, sino con un trabajo de duelo. Generar las oportunidades para que los padres perdidos, si así lo demandan, puedan volver a reconocerse en el deseo de ser padres de ese bebé, niño o adolescente, es tarea del psicoanalista. Es que no juzga, sino que acompaña a los padres y al niño con presencia y actos, a sortear los topes y limitaciones al deseo de encontrar sus propios modos de filiación. A mí me parece que acá desmonta otro prejuicio, digamos, con los cuales a veces abordamos o abordan muchos analistas a los padres, ¿sí? Sobre todo los padres que vienen buscando diagnósticos. Y una última cuestión, porque acá es donde Norma introduce, creo que es uno de los grandes aportes de este libro, que es la utilización de la regla fundamental en la entrevista con niños, en la entrevista con padres. Dice algo así como: dígame todo lo que se le ocurra respecto de lo que usted cree que le pasa a su hijo, ¿sí? Sin importar si le parece importante, le parece que no tiene nada que ver. Igual, después vemos, ¿sí? Me parece que es fascinante, porque es una versión de la regla fundamental. No es diga cualquier cosa, es diga cualquier cosa que se le ocurra en relación a lo que le pasa a su hijo. Digo, convoca a los padres, los convoca de la regla fundamental, pero no pierde nunca de vista el lugar de analizante del hijo. ¿Sí? Que a mí me parece que acá hay una de las grandes dificultades del laburo con padres. Tengamos en cuenta que allí donde el kleinismo expulsó a los padres, ¿sí? Donde simultáneamente de los dos lados del charco, Winnicott y François Dolto incorporaron a los padres, hay un prejuicio que estaba muy arraigado en el lacanismo hace unos cuantos años, ¿sí? En los años 90 y unos años después, donde se supone que si el niño es síntoma de la pareja parental, basta con analizar a los padres para resolver el problema del niño. Muerto el perro, muerta la rabia, ¿sí? Y me parece que la sutileza del planteo que utiliza Norma Brunner respecto del modo que usa la regla fundamental subjetiva a los padres, les da un lugar fundamental en el trabajo con niños, propone una regla metodológica de trabajo, ¿sí? Sin olvidar, sin que los padres usurpen el espacio del niño, ¿sí? Me parece que se manejan esas coordenadas, ¿sí? Que lo hace absolutamente contemporáneo este libro. Contemporáneo, digo, es un libro que viene después de muchos debates donde se ha pasado de no dar lugar a los padres a que se analice a los padres para curar al niño. Y quisiera decir algo más que lo dijo Silvia Lampugnani, y estoy completamente de acuerdo. La forma en que Norma trabaja los casos. También ahí se pasó del exceso de clínica, de viñetismo en los ingleses, a la ausencia absoluta de referencias clínicas en los franceses, y en los últimos años un fenómeno bastante lamentable, que es ubicar un conjunto de viñetas que encastran perfectamente con la argumentación, donde el analista sale siempre bien parado, donde el analista se luce, ¿sí? Con sus intervenciones magistrales, y donde la teoría y la clínica encajan de un modo maravilloso. Norma no, lo trabaja de otra manera, ¿sí? Y yo me identifico mucho con esa manera. Norma opera desde la dificultad, ¿sí? Hay casos que trabajó hace 20 años, digo muchos años, no sé cuántos, pero sí, que estuvieron durmiendo en algún lugar, hasta que otro caso o alguna lectura lo volvió a traer y entonces resignificó. Hay todo un trabajo. El caso está ahí, en el mejor de los lugares donde puede estar, en el lugar del Winnicott, en el lugar donde lo usa Freud, y Melanie Klein también, ¿sí? Como aquello que provoca la pulsión epistemofílica, no como aquello que ilustra la teoría, no como ese lugar donde el analista se luce y la rompe, ¿sí? Que produce aparte en los jóvenes un aplastamiento, porque en realidad genera un yo ideal inalcanzable, cuando es mentira, en realidad el trabajo de analista es muy difícil, ¿sí? Es un oficio difícil. Ni tampoco usa los casos como justificación empírica de los conceptos, sino que el caso es efecto de todo un trabajo que moviliza la pulsión epistemofílica. Me parece que hay una posición ético-epistemológica muy importante acá, muy importante en el psicoanálisis actual, porque la referencia a la clínica, en serio, es decir, la clínica que nos provocó,
es la apuesta a una práctica que decompleta todo el tiempo la teoría que manejamos, y lo que hace es resituar una movilidad constante en la producción teórica, es decir, es un ataque al dogmatismo. El dogmatismo no es la adherencia a un gran autor. El dogmatismo es la repetición de verdades inamovibles, y la clínica nunca te lo permite. Y la forma en que Norma introduce los casos, justamente lo que hace es poner en movimiento todo el tiempo la teoría, ¿sí? La pulsión epistemofílica. Así que, bueno, esta es mi lectura, este es mi diálogo con el libro de Norma, es un muy buen libro, que recomiendo vivamente realmente para leerlo, porque aparte es uno de los pocos libros que trabaja esta problemática, y realmente la trabaja de un modo, para mi gusto, muy feliz, ¿sí? Es decir, con una propuesta, con una investigación profunda y una propuesta teórico-clínica muy clara y muy novedosa. Hasta acá llego, muchas gracias. No. Gracias. Bueno, mandan saludos de la Cátedra de Lenguaje y Aprendizaje Partológico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, quien dice: hermoso encuentro, felicitaciones. Sil Molina dice: impecable presentación, invita a la lectura y enorme emoción volver a escucharte, Silvia Lapugnani. Bueno, le damos la palabra a Norma para que pueda hacer algún comentario. Bueno, qué placer escucharlos, queridos colegas y amigos. La verdad que estoy más que contenta por la lectura que han propuesto del libro, y hasta a mí me dan ganas de leerlo después de escucharlos. Y sí, concordamos, por eso creo que nos abrazamos, digamos, en esta presentación, desde la posición que sé que ustedes mismos también tienen en su práctica. Y hablando de eso, también quisiera después, lo que pasa es que lo tengo en el celular y tuve que cambiar porque vieron que se me cortó la comunicación, presentarla a Mariel Chapero, que nadie la presentó, ella nos presentó a todos. Pero bueno, Mariel es doctora en psicología y está coordinando un seminario, no me acuerdo bien el título entero, de extensión universitaria en la Facultad de Psicología UNR, que tuve el gran placer el año pasado de asistir a la inauguración de ese seminario sobre discapacidad y subjetividad, atravesamientos sociopolítico-culturales. Entonces, desde diferentes espacios creo que hemos tomado la lectura de este libro. Yo termino hoy de dar una clase en un seminario en la maestría de clínica psicoanalítica con niños, de la cual Jaime es su director, y tiene realmente un espacio fantástico ahí de apertura para, bueno, abrir el debate justamente entre psicoanalistas, ¿no? Y bueno, y Silvia viene trabajando todo lo que tiene que ver con la infancia y las instituciones, infancias institucionalizadas, donde precisamente el trabajo con los padres es todo un capítulo, ¿no? ¿Cuáles son los padres? ¿Cuál es la historia a construir allí? Así que, bueno, es efectivamente una presentación interdisciplinaria, intertextual, de problemáticas en el desarrollo infantil. Y estoy de acuerdo con lo que están diciendo respecto a que este es un libro que requirió una cierta valentía a la hora de decidir publicarlo, pero bueno, una vez más, podríamos decir que es una vez más. Y me llevó mucho tiempo escribirlo, porque efectivamente, tal como Jaime lo ha presentado, esto fue trabajando en mí. Es un libro que fue escribiéndose en mí durante estos años, y recién ahora puedo comunicarlo. Y digamos, en la presentación de este libro anterior, que fue en un espacio abierto por queridos colegas en México, en mayo, dije que estaba a la espera en mí la idea de poder escribirlo, pero no estaba segura
cuándo comunicar estas propuestas. Y me decidí darme tiempo. Y esto también me parece que es un valor a repensar en psicoanálisis, donde rápidamente se suelen publicar y leer, entonces, sin venderse, ¿por qué no decirlo de esta manera? Formulaciones y propuestas y teorías, luego de haber pasado muy poco tiempo el tiempo necesario que se requiere una investigación. Hoy hablábamos con los alumnos de la maestría, ¿no? ¿Qué es investigar en psicoanálisis? ¿En qué consiste? Y cómo el psicoanalista debe estar atravesado por esa investigación que lo investiga él. Es decir que, el escrito habla de uno y su práctica, sin duda, es difícil separar la obra de quien la escribe, pero bueno, sentí que este era el momento, sobre todo porque, como conté también en esa oportunidad en mayo, fui recibiendo en los últimos 2 o 3 años, les diría, con mayor frecuencia que en lo habitual, una cantidad de consultas, tanto a mi consultorio, digamos, o de analistas que venían a supervisar sus casos, o inclusive de, digamos, eventos en donde yo doy clase, o daba una conferencia, o abría una jornada, así que después se me acercaban del público, no necesariamente psicólogos y psicoanalistas, sino gente que estaba ahí escuchando en posición de padres, de niños que estaban siendo atendidos también por psicoanalistas, o psicoanalistas que estaban llevando a sus hijos y que me decían sumamente desesperados esta frase: estamos perdidos, queremos que nos escuchen, estamos buscando un espacio de escucha, y lo estaban haciendo a un psicoanalista, es decir, en el psicoanálisis. Entonces esto es lejos de ubicar a padres en esta posición de pretendida comodidad, de pretendida, yo les diría, hay como, ahora se me ocurriendo los queridos colegas, me parece que hay una suerte de perversión en la versión acerca de esto de, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Una cierta maldición, ¿no? Como si fuera a propósito, ¿no? Y yo creo que efectivamente se los fue dejando afuera a los padres, se los fue dejando afuera porque efectivamente, Jaime, a mí muchos años me pasó lo mismo de decir, lo más difícil, ¿no? Y comentamos entre colegas del trabajo con niños, es trabajar con los padres, es más fácil, hasta inclusive niños con problemáticas muy complejas, que uno no sabe por dónde ni cómo, ¿no? Y que le requiere todo un esfuerzo de búsqueda, mucho más importante por ahí que otros niños, y siempre lo que se escucha es, es más fácil trabajar con el niño que con los padres, mejor no meterse demasiado, porque si no te lo sacan de tratamiento, esta idea de que, la resistencia es de los padres, y ahí somos los padres los que estamos en ese lugar. Y cuando se me acercaban con esta demanda de búsqueda angustiosa, ¿no? de un lugar donde ser cobijados, también me vinieron a las imágenes las entidades de padres, ¿no? de las asociaciones, en donde
justamente son los espacios que yo creo también hay un retorno sintomático de algo que los psicoanalistas no hemos podido encontrarle la vuelta, y que merece ser repensado. Frases que me llevaron a decir, yo no puedo seguir siendo cómplice, ¿no? Lo ven a él solo 5 minutos, no sabemos lo que hacen, nos dejan afuera, si hablamos nos contestan con preguntas, pero bueno, yo creo que nada de esto es ingenuo, yo creo que detrás hay, la práctica está sustentada por una política y por una posición ética y también por el tiempo que se ha dado cada uno de ponerse a prueba en la investigación. Y también, hoy también lo decía con los alumnos de la maestría, hay en juego un profundo debate a realizar, que es cuál es el lugar que le damos a las infancias, a la infancia, a la adolescencia, a la pubertad, a la latencia, es decir, a los tiempos y los espacios constitutivos y constituyentes para que pueda advenir algún día del lado del niño un sujeto de pleno derecho, portador de una palabra propia, que lo represente. ¿Cuáles son los procesos necesarios a realizarse en estos tiempos y cuál es el papel que tienen los padres para dichos procesos? Porque efectivamente la divisoria de aguas se da allí, no es lo mismo suponer que el innatismo prima, ya sea orgánico, ya sea genético, ya sea simbólico, a pensar que aún no hay nada escrito, no hay oráculo, no está escrito, y que los padres son partícipes absolutamente necesarios, pero no es ni de un lado ni del otro, es un lado, el otro, entre, y no puede ser, digamos, una divisoria de o trabajo con los padres o trabajo con el niño, o el niño solamente como parte del fantasma de los padres, con lo cual ahí se nos perdió el niño, se nos perdió los padres, se nos perdió la realidad social, se nos perdió la historia. Creo que efectivamente ahí donde yo ubico dos aversiones en la historia, la aversión que le produce al adulto la infancia perdida, esto es ese tiempo irrecuperable de no poder hablar por el niño, es decir, no saber lo que al niño le ocurre, y la división efectivamente que hay o que hubo entre del lado del sujeto, del lado del niño. Y entonces también se escucha esto de yo escucho al sujeto, no atiendo niños, y el niño se fue perdiendo. Así como se fueron perdiendo los padres, fuimos perdiendo el niño. Son diferentes cortes que efectivamente intenté presentar en este libro. Todos me parece que van como recorriendo de manera transversal. Y es una invitación a la apertura, al debate, al intercambio. Lo escrito está, presentado está. Como vuelvo a decir, puse en el centro la escucha, no las intervenciones, no cómo interviene, la escucha en sí misma, abrir un lugar de escucha, es una intervención, creo que es una de las principales intervenciones, y hay otras que un psicoanalista todo el tiempo se ve llevado a realizar, pero no es el tema central de este libro. Vendrán a lo mejor otros. Así que, y no quiero
terminar esta presentación, me encantó, les agradezco mucho la lectura y la presentación, mucho, sin agradecerle a las madres y los padres de mis pacientes, porque fueron ellos los que me fueron a mí permitiendo ir sorprendiéndome con lo que me iban presentando ellos en la consulta. Lo cuento, lo muestro, ubico en el libro, sobre todo, digamos, un niño al cual llamé Alejandro en el libro, y el efecto que produjo en mí el encuentro en primeras entrevistas con él hace, bueno, muchos años, cuando yo hice esta pregunta común, que creo que es la pregunta más común que hacemos los psicoanalistas, y que de tan común me di cuenta que había perdido la importancia real que tenía, y era esta. ¿Qué puede, para ustedes, ¿no? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasándole a su hijo? ¿Qué creen ustedes? No importa que lo que digan pueda parecerles nimio, una tontería o carente de importancia, no importa, tráiganlo y lo vemos juntos, veremos juntos cuál es el valor que eso puede llegar a tener. Es decir, estoy dispuesta a acompañarlos a que descubramos juntos, pero no lo dejen afuera, tráiganlo, esto es importante, su palabra es importante. Con esto quiero decir que el psicoanalista, creo, es el representante del niño para que el niño pueda aportar una palabra propia, en nombre propio, acorde a algún deseo que lo represente. Pero no va a ser sin que los padres puedan decir la suya. Y bueno, y hay, digo esto por si esta presentación también está, digamos, siendo escuchada y vista por padres, no necesariamente psicoanalistas, para que sepan que hay psicoanalistas dispuestos a alojar su palabra, que hay una apuesta de muchos psicoanalistas. El psicoanálisis no es homogéneo, por suerte, no todos los psicoanalistas lo somos, no somos iguales, por suerte, no todos trabajamos de la misma manera, y hay muchos psicoanalistas que estamos dispuestos a alojar su palabra. Esto. Bueno. Bueno, muchas gracias, Norma. Leo algunos comentarios. A ver, Santiago Oredi dice: gracias, Norma, por abrir el juego en esta temática tan necesaria de problematizar. María Jimena Vareda dice: saludos desde la UBA Psicología, Cátedra Pasantía de Juego en los Límites. María Marta Paniza: muy lindo el intercambio. Paula Brusadín tiene una pregunta que ya, digamos, podés arrancar a escribir el próximo libro. A lo mejor te tomás un minutito para responder. Apelando a la ética en la singularidad, ¿podríamos pensar en relación a las niñas y adolescentes con discapacidad cómo construir esa escucha fuera de un certificado con diagnósticos ya escritos que no solo significan, sino que a su vez otorgan derechos en relación a la posibilidad de atención profesional? No sé si entendí. Bueno, gracias por los saludos. Ahí están los colegas, los queridos colegas de la cátedra de la Facultad de Psicología de la UBA.
¿Cuál sería la pregunta, Paula? A ver, Mariel, si la podemos ubicar mejor, más allá de, digamos, a ver. ¿Cómo construir una escucha fuera de un certificado que implica necesariamente un diagnóstico, ¿no? Con la complejidad que tiene esto de que el certificado de discapacidad es la llave para acceder a ciertos derechos, como por ejemplo la atención. Bueno, ahí entendí un poco más. Sí, esta es una de las, diría, de las más frecuentes hoy en día consultas que recibimos los psicólogos y los psicoanalistas, ¿no? Porque, bueno, se nos requiere, a pedido muchas veces del neurólogo o del pediatra, como parte necesaria para cumplimentar este trámite de la exención del certificado. Respecto a la certificación estatal de la discapacidad, tendríamos que escribir otro libro. Hay, por suerte, mucha gente joven que se está dedicando a investigar estas cuestiones, pero efectivamente es material de consulta de todos los días. Yo en el libro, justamente por eso, he puesto, digamos, situaciones en donde esta fue la demanda y cómo eso fue virando, no porque no accedamos cuando consideremos que este certificado va a ser efectivamente una facilitación, propiciar la posibilidad de que pueda digamos, recibir, digamos, la escucha y el tratamiento adecuado, si esto lo necesita efectivamente. Y cuento en el libro cómo a partir de este pedido se fue transformando y virando y abriéndose otras historias y cómo al final realmente eso ocupaba un lugar menor, es decir, efectivamente era un trámite necesario y cobró importancia todo el otro trabajo que hicimos de historización, de apertura, de implicación, de poder encontrar un lugar en donde o alguien dispuesto a alojar sus preguntas. Muchas veces digamos, los padres están llenos de preguntas y requieren y buscan en internet saber, esta falta de significación, y creo que los efectos justamente secundarios es que se va horadando, abriendo como el agujero del sentido del sujeto. Entonces ahí aparece, bueno, yo lo llamo de esta manera, el campo de la melancolización, de la melancolización en la infancia, en donde el niño queda reducido, es lo que es, ¿no? Y esta identificación narcisista absoluto al es lo que es, llámenlo ahí, pónganle el nombre que sea, es el diagnóstico, es la misión de la vida, es una cruz, es lo que es. Y bueno, justamente la significación es la que permite el juego de la polisemia. Puede llegar a ser esto, hoy, mañana puede pasar a ser otra cosa, el descubrimiento de ir encontrando juntos diferentes sentidos, ¿no? Así que no sé si contesté la pregunta o si los colegas quieren tomar algo al respecto también para decir. Yo quiero decir una cosita, ya que estamos con ese tema. Ya que Silvia Lampugnani no habla, la voy a citar. Silvia dice algo que es muy inteligente. Para mí es muy ambigua la cuestión del certificado de discapacidad. Silvia dice algo que es muy inteligente. Dice, la ley de discapacidad y la ley de salud mental entran en contradicción, porque finalmente las prestaciones esas, un niño las debiera tener porque las necesita y no porque tiene un rótulo de discapacidad. Me parece muy inteligente. También me parece muy inteligente lo que dice Marisa Rulfo, que si vos la comparás con el tipo de prestaciones que reciben en otros países de Latinoamérica,
los niños acá, digamos, tienen la posibilidad de acceder a un montón de cosas, de tratamientos que son muy necesarios en muchos casos, en otros casos están sobrefacturados, es cierto, que si no, no tendrían la posibilidad. Para mí es muy ambiguo eso. Yo no creo que haya mayores dificultades, coincido con vos, Norma, en la medida que esto pueda ser trabajado con los padres, ¿sí? En la medida que nosotros podamos decir, yo voy a poner lo que haga falta, porque yo considero que es necesaria, son necesarias todas estas prestaciones que no podías tenerla de otra manera. Pero no me parece esto, no me parece esto, no me parece esto es un papel para obtener algo, y en realidad los padres lo reciben muy bien a esto. Yo me he encontrado con que lo reciben muy bien y con que pueden, es más, puede oficiar como disparador para poder abrir un conjunto de preguntas que no estaban abiertas, ¿sí? Yo no le veo mayores problemas. Y con el tema del diagnóstico, es cierto que el diagnóstico choca con una ética de la singularidad. A ver, los diagnósticos, las categorías son generales, el niño es único. Por eso hay que pensar los diagnósticos en el seno de una tensión entre el niño, ¿sí? Y la batería teórica con la que lo pensamos, ¿sí? Para mi gusto. Una tensión entre los conceptos, inclusive entre las categorías que usamos, autismo, psicosis, lo que fuere, y el niño, ¿sí? El diagnóstico está allí donde hay algo de la singularidad que excede constantemente las categorías generales. Por eso tampoco tengo demasiado más con los diagnósticos, siempre y cuando, digamos, nosotros podamos situar el diagnóstico en el seno de esta tensión entre la singularidad del niño y las categorías con que intentamos pensar un niño que siempre excede las categorías, porque si no, la ética de la singularidad no existe, digamos, ¿no? Bueno, quería decir eso. Cortito. Hay un caso en el libro, es para remitirlos al libro. Hay una situación que cuenta Norma de un trabajo en un consultorio conjunto con un neurólogo. ¿No? Es un neurólogo, creo. Sí, es el caso de Alejandro. Sí. Bueno, digo que ahí Norma introduce la idea de trabajo interdisciplinar, y lo que yo pensaba es que también lo que habría que ubicar es que muchas veces el discurso de los padres no está dirigido a un analista, está dirigido al discurso médico, está refrendado en otros tipos de interlocuciones, y entonces ameritan un campo de transmisión y de trabajo conjunto con profesionales de la salud. Digamos, yo quiero ser cortita, pero no quiero... teníamos un consultorio conjunto en el Roque Sáenz Peña, donde había una pediatra especialista en neurodesarrollo, y estábamos trabajando todo el tiempo algún psicólogo del equipo de la carrera, y lo que se reiteraba en esa práctica era que la misma pediatra decía: acá los padres vienen a decir algo que no dirían si no estuviéramos nosotros dos. O sea, lo importante también es ubicar a quién le hablan, ¿no? ¿Con quién están, a qué discurso interrogan? O de quién están buscando garantías. Y entonces, en función de eso, desplegar el trabajo, que en ese caso es un trabajo que produce un marco conjunto, pero donde Norma muestra muy bien cómo ella va mirando, tiene una interlocución y abre el juego directamente con el niño. Es lo primero que hace, ¿no? Lo mira por abajo del no sé, estaba por abajo del asiento, no sé, pero va y lo espía. Del sillón, se había metido abajo del sillón. Bueno, esa escena que abre el lazo social, a los otros referentes, a las voces de las que habla Freud, que no está exento en el cuerpo del psicoanálisis, pero que se ha privatizado a un punto en donde parece que el único que puede mover es el analista. Esa escena con otros, para mi gusto, en algunos procesos de atención, es fundamental. Abrir el juego. Bueno, vamos, el tiempo vamos cerrando, ¿les parece? Hacemos un brindis para
Jaime, ¿qué tiene la taza de té? No, voy a buscar la copa, mirá. Bueno, felicitaciones, Norma. Realmente hermosa experiencia. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias a todos y queridas. Y bueno, seguimos trabajando y pensando juntos. Muchas gracias. Un placer enorme. Nos vemos ahí por Rosario, por Buenos Aires. Nos vemos. Chao. Abrazos, gracias. Chin, chin.